Vamos a continuar con el curso de programación estructurada. Desde el video anterior nos quedamos viendo representación en memoria, donde estuvimos viendo cómo se representan, por ejemplo, los datos int de 32 bits y qué sucedía, por ejemplo, si nosotros mezclábamos variables de diferentes tipos de datos, como por ejemplo cuando teníamos un short y variables de tipo int. Vamos a ver aquí qué sucede si tenemos arreglos, ¿de acuerdo? Aquí en este ejemplo tengo un arreglo que es C1. C1 contiene la cadena hola. Esta cadena hola es una cadena de caracteres donde cada uno de los caracteres tiene su representación en decimal. Por ejemplo, 72 es la H, 111 es la O, 108 es la L, 97 es la A y 0 es el terminador de la cadena. Pero cuando estamos visualizando los datos en memoria, es más conveniente representarlos en hexadecimal. ¿Por qué razón? Porque así es muy fácil identificar que un dato de 8 bits, es decir, un byte, solamente va a tener dos dígitos hexadecimales. Hay que acordarnos que cada dígito hexadecimal son 4 bits. De esta manera, 48 hexadecimal es la H, 6F hexadecimal es la O, 6C hexadecimal es la L, 61 hexadecimal es la A y aquí estaría el terminador, que sería 0. ¿De acuerdo? Ok, la dirección inicial, es decir, la dirección más baja, va a ser múltiplo del tamaño del tipo primitivo, que puede ser 1, 2, 4, 8 o 12. ¿De acuerdo? Ok, el ordenamiento con respecto a las demás variables es por el tamaño del primitivo. La dirección inicial del arreglo corresponde a la dirección del primer elemento. Y si el arreglo es una cadena de texto, en la dirección final del arreglo vamos a encontrar el carácter de fin de la cadena, es decir, el 0. Aquí lo estamos viendo ya en memoria y vamos a ver cómo en la dirección más baja, es decir, en la primera dirección, que es la 09, estaría la H. Aquí lo estamos viendo como un 48 hexadecimal. En la siguiente dirección, en el siguiente byte, es decir, la que termina en 0A, tendríamos 6F. La que termina en 0B tendríamos 6C, que es la L. En la dirección que termina en 0C tendríamos la L, la A, perdón. Y en la que termina en 0D tendríamos el terminador. Después tendríamos en 0E y en 0F el short S1, que es 123, y en hexadecimal sería 7B. Ok, C1 se almacena antes, ¿por qué razón? Porque el tamaño de sus elementos es menor que S1. Es decir, son caracteres char, cuyo tamaño es 1, y es menor que 2 del tamaño de un short. ¿De acuerdo? Y C1 comienza en la primera dirección de memoria múltiplo de 1. ¿Por qué? Porque sus elementos son char con espacio para 5 bytes. De esta manera estamos viendo que C1 comienza en la dirección 09. ¿De acuerdo? Que incluso hasta es impar. ¿Qué pasa si tenemos matrices? Se siguen las mismas reglas. ¿De acuerdo? La diferencia es la proyección de dos dimensiones a una dimensión en memoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente en memoria podemos ver toda la memoria como un espacio de direcciones unidimensional. ¿De acuerdo? De esta manera, por ejemplo, los elementos que estarían en el primer renglón de la matriz 1, 2 y 3 serían los primeros 3 elementos de la memoria donde está el arreglo, es decir, la dirección A, luego la dirección B y luego la dirección C, es decir, con terminación A, con terminación B, con terminación C. Ahí tendríamos 0, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, perdón. Y bueno, en las siguientes direcciones tendríamos 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Que estarían en la dirección D, E y F, ¿de acuerdo? Primero estaría el primer renglón en la memoria, después el segundo renglón en la memoria y así sucesivamente si hubiera más renglones. Ok, vamos a ver un ejemplo más interesante, donde yo tengo, por ejemplo, una matriz. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estoy indicando vacío su número de renglones.
lo voy a especificar aquí, que va a haber 3 renglones y van a tener 3 columnas. El primer renglón va a tener los elementos 1 y 2, el segundo renglón no va a tener nada y el tercer renglón va a tener los elementos 4, 5 y 6. Vamos a ver cómo se almacena esto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es que el primer carácter que va a estar en la memoria, el primer byte, va a ser el byte del primer renglón, el primer byte del primer renglón, que va a ser 1, luego tendríamos el 2, y como no estamos especificando nada después, va a haber un 0, ¿de acuerdo? O puede haber basura, hay que tener cuidado con eso. En el segundo renglón yo no estoy indicando nada, entonces podríamos decir que el segundo renglón, los 3 bytes del segundo renglón van a quedar con ceros. Y en el tercer renglón voy a tener 4, 5 y 6. Aquí los voy a tener 4, 5 y 6 en la memoria. Entonces este arreglo o esta matriz de alguna manera que va a tener 3 renglones y 3 columnas, aquí podemos ver cómo van a quedar los 9 bytes en la memoria. Ok, aquí obviamente se entiende mejor porque tenemos que especificar la longitud de la dimensión contenida, es decir, yo tengo que especificar la longitud de cada renglón. ¿Cuántas columnas va a tener cada renglón? En este caso van a ser 3. Ok, gracias por tu atención y ahorita vemos dudas.